Muy bien, hermano, vamos a continuar. ¿Están ahí, hermanos? Pastor, aquí Vamos estamos, a pastor. continuar. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, hasta ahí habíamos hablado acerca de los principios para multiplicar, ¿no? Y vamos a hablar brevemente del modo de multiplicar una casa iglesia, ¿ya? El nuevo pastor laico escoge a los miembros para la nueva casa iglesia y con ellos inicia. Esa es una manera. Y entonces, otra manera es, por ejemplo, de manera voluntaria. A ver, ¿quiénes quieren ir con el nuevo pastor laico? Aunque a veces algunos no quieren ir. Por eso siempre al multiplicar una casa iglesia hay una, diríamos, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos decir? Una elección, una votación. En un papelito tiene esta opción, ¿no? Me voy con el nuevo pastor laico, me quedo en la casa iglesia, o también me da igual ir o quedarme. Entonces, cada uno vota, el pastor laico antiguo mirando esto, entonces ya, por ejemplo, si con el pastor laico no se quieren ir, si son 10 por decir, solamente dos se quieren ir, entonces el pastor laico, a los que pusieron, me da igual quedarme o irme, los pone para que vayan. Siempre se busca reforzar a la nueva casa iglesia con, diríamos, la mayor cantidad posible para que él tenga apoyo, ¿no? Como él es nuevo pastor laico, entonces va a ser difícil para él empezar sin apoyo, ¿no? Entonces se busca. Entonces, en la mayoría se busca que los que son más antiguos o más maduros en la fe vayan con la nueva casa iglesia y el antiguo pastor laico se queda, a veces con su familia para empezar alguien o con dos, tres hermanos para empezar con ellos, o continuar la casa iglesia antigua, ¿no? Solamente el pastor laico antiguo ve la votación, ya, si van o se quedan, ya, porque si esto ve el nuevo pastor laico va a desanimarse. Bien, de esa manera hay que considerar en la multiplicación, ya. Ahora vamos a ver segundo, hay que ofrecer apoyo para que la casa iglesia vaya bien, ¿ya? Hay que ofrecer apoyo para que la casa iglesia vaya bien. Eh, Primero, he leído yo porque es bastante querido avanzar, no les he puesto a leer. Que debería haberlos puesto a leer para saber si están ahí, ¿eh? Espero que estén ahí. Están ahí, a ver, digan presente todos. Presente. Presente, pastor. Presente, pastor. Presente, pastor, presente, buenas noches. Presente, pastor. Presente, pastor. Aquí estamos, aquí estamos. Ya, bien. Hay que ofrecer apoyo, hay que ofrecer apoyo constante para que la casa iglesia eche raíces, ¿ya? O arraigue.
Primero, no aflojar las riendas hasta que haya conciencia de la congregación y la constitución de la iglesia cambie, que la casa iglesia se arraigue. ¿Ya? No solamente, por ejemplo, ¿no? El pastor agarró a la congregación, como dije, hay 40, hizo 6 casas iglesias, le delegó a sus pastor laicos que ellos se la echen a buscar o se la arreglen. No, no. Hay que seguirlos apoyando para que ellos puedan sentirse animados, ¿no? Hay que capacitarlos, darles estudio bíblico, estar constantemente con ellos, eh, para que no dejarlos, ¿ya? Porque es el inicio y al inicio hay mucha dificultad, ¿no? El proceso de 1 año, 2 años no se tiene que mover, ¿no? Y, punto 2 dice, hay cosas que se deben evitar hasta que la cultura de casa iglesia se haya establecido, ¿no? Por ejemplo, si el pastor que está estableciendo casa iglesia, por ejemplo, durante ese año o 2 primeros años, delega al copastor, que de repente no ha recibido la misma capacitación que él, o de repente no tiene el mismo convencimiento que él. Por eso no hay que cambiar el liderazgo del pastor principal en estos 2 primeros años, hasta que la casa iglesia se afiance. No es bueno. Otro punto es que si empezó a hacer casa iglesia por decir, ¿no? Este año y al otro año sale de año sabático. No. Va a ser un fracaso, ¿ya? Debe de estar de manera permanente, no sé, 3 años, 4, 5 años, como mínimo, ya hasta que todas las casas iglesias se establezcan. Por eso, ¿no? Si va a salir de año sabático el otro año, entonces no empiece casa iglesia todavía. Hay que impartir el estudio bíblico sistemático, serie de vida, ¿no? En Mateo 28:20 había que enseñarles a obedecer todo lo que Jesús les ha mandado y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, la capacitación, los estudios son fundamentales, darlos de manera constante, buscar que todos los miembros de las casas iglesias se involucren en el estudio bíblico, ¿ya? Buscar, junto con los pastores laicos, buscar que ellos de manera constante. Muchas veces el pastor laico mismo se siente, diríamos, agobiado por esa nueva responsabilidad o cansado, desanimado, a través de la predicación del domingo o a través del estudio bíblico ellos podían volver a tomar fuerza, ¿no? A seguir adelante, ahí podían ser animados, ¿no? Entonces hay que darles este estudio bíblico de manera continua, ¿ya? Cuando damos los estudios bíblicos, estos estudios bíblicos de vida son más que teológicos, son prácticos, ¿no? Entonces, recibiendo el estudio bíblico, ellos tienen en casa iglesia el lugar para aplicar lo que están aprendiendo en el estudio. Ya, entonces, eso es una gran, diríamos, un punto a favor. Y este estudio de vida cumple el rol de guiar y ayudar a fortalecer la vida de la casa iglesia. Entonces, el pastor laico debe de motivar, incentivar a que los miembros lleven estudio, ¿ya? El estudio bíblico sin casa iglesia crea un creyente teórico,
Y la casa iglesia sin estudio bíblico se convierte en una reunión social nada más, ¿no? ¿Entienden? Por eso yo les había dicho anteriormente cuando enseñé sobre los tres ejes que es necesario mantener el equilibrio, ¿ya? Si los hermanos solamente estudian la Biblia, hacen el estudio y no practican, entonces son teóricos nada más. O algunos están solamente en casa iglesia, no toman estudio bíblico, están viviendo la vida social nada más, ¿ya? Entonces hay que buscar que se relacionen en ambos. Y ahí también hay mucha responsabilidad del pastor laico, ¿no? O sea, ellos hay maneras de enseñarles, motivarlos, ¿no? Ya tienes un hijo, ya está creciendo, no lo estás mandando al colegio, ¿no? A tus hijos, no tienes interés porque vayan a estudiar al colegio, solamente nacieron y están quedándose ahí enanos porque no están, o sin aprender nada. Entonces, acompañen para que los miembros tomen el estudio bíblico. Todos los estudios bíblicos de vida tienen este espíritu de casa iglesia, son cursos muy prácticos o de la vida cristiana. No, en el sistema de casa iglesia no hay que mezclar entre el estudio de vida con los estudios tradicionales o anteriores que dábamos, ¿no? Porque han sido, diríamos, escogidos o de una manera sistemática para hacer discípulos, ya para ser creyentes y discípulos más que teólogos. Si nosotros nos damos cuenta, a veces los hermanos saben mucho de la Biblia, pero no practican, ¿no? No viven la vida de un discípulo, de un cristiano, ¿no? Tienen bastante conocimiento, que no está mal, pero ellos tienen conocimiento, pero no les enseñamos a ponerlo en práctica, a aplicar a la vida. Por eso a través de los estudios de vida están elaborados o escogidos para que los hermanos vivan su vida de fe, ¿ya? Voy a leer brevemente acerca de los estudios y qué propósito tienen, ¿ya? El estudio vida vital es efectivo para que el incrédulo tenga la fe en Jesús. Es para aquellos que ya son cristianos por mucho tiempo, pero no tienen la seguridad de salvación. Ya es para que ellos puedan tener la seguridad. También este es un estudio muy importante porque es el estudio a través de lo cual muchas personas nuevas van a entregar su vida a Cristo. Por eso tiene que prepararse bien de parte del pastor el pastor principal que da este estudio. También a través de este estudio podemos transmitir la filosofía y la perspectiva de fe del pastor principal, ¿ya? Por eso, vida vital es fundamental para el sistema de casa iglesia, también para toda la congregación. Por eso se busca que todos tienen que llevar este estudio, aunque ya de repente en la iglesia ya son ancianos, diáconos y conocen mucho, pero deben de llevar. El segundo estudio, vida de convicción. Vida de convicción es el material de estudio de Sígueme 1 por Ralph Neighbor, ¿ya? El pastor laico y su esposa pueden dar este curso a los miembros de su casa iglesia para tener sobre ellos, diríamos, liderazgo y autoridad. Vida de convicción o Sígueme 1 lo da el pastor laico a sus miembros, ¿ya? En caso que el pastor laico o su esposa, ¿no?, no tienen la experiencia, ellos lo toman primero desde nosotros, ¿no? Todos los pastores laicos toman primero desde nosotros. Pero a través de este estudio de darlo ellos a sus miembros, también ellos llegan a lograr mayor entendimiento o a desarrollar más su espiritualidad, porque ellos tienen que preparar también para dar este estudio. Luego, vida nueva, ¿no?
Esta vida nueva es la vida en el reino de Ralph Neighbor. A través de este estudio se busca que la persona, el creyente, cambie su punto de vista de valor, ¿no? Desde el punto de vista del valor del mundo al valor de Dios. ¿Ya? Ahí él aprenderá acerca de la comunidad cristiana y de cómo viven la vida los creyentes o los cristianos. En Vida Piadosa usa el libro de Celebración de la Disciplina de Richard Foster. A través de este estudio se busca la sanidad interior y desarrollar la espiritualidad de los alumnos a través de los grupos pequeños. Es indispensable para liderar la reunión de la casa iglesia sin dificultad. Vida de experiencia con Dios de Henry Blackaby. ¿Ya? A través de experiencia con Dios se descubre la manera de escuchar la voz de Dios y se forman las cualidades que el pastor laico tiene. Realmente este estudio se le da al futuro pastor laico, ya cuando va a ser pastor laico sin falta tiene que llevar, eso lo da el pastor, yo lo doy. Y para aquellos que no participan en el pastoreo puede resultar como un estudio de conocimiento, por lo cual la clase se ofrece solamente para los pastores laicos o los futuros pastores laicos. ¿Ya? Si es mejor entre 2 o 3 personas, personalizado. ¿Ya? Por eso lo damos ya cuando la persona se va a convertir, ya diríamos, en pastor laico. Bien, esos son los 5 estudios básicos de la serie de vida, ¿ya? Bien, avanzamos. El culto de domingo, ¿ya? El culto de domingo. Lleno de gracia y bendición. Hay que orar concentradamente por el culto. Orar por el culto del domingo en las reuniones oficiales y reclutar hermanos para que intercedan por el culto, ¿no? Hay un ministerio de intercesión establecido en nuestra iglesia, ¿ya? Ellos de manera constante oran por el pastor y también por el culto. Un grupo, cuando estamos realizando el culto, hay un grupo de hermanos que están orando en ese mismo momento en un aula aquí en la iglesia por ese culto. Ya por eso de manera constante hay que orar, ¿ya? Y aunque hay una forma de culto, ¿no? Y nosotros respetamos cada denominación o cada iglesia tiene su forma de culto, pero en el caso de casa e iglesia, el culto debe buscarse o elaborarse en relación. ¿Saben qué? Los pastores laicos trabajan más que los pastores, diríamos, ¿no? Principal. Entonces, porque ellos sostienen su casa, ¿no? Tienen sus problemas con sus hijos, su familia, además están pastoreándose. Por eso el culto en una área tiene que animar a sostener, motivar y fortalecer a ellos, antes que a juzgarlos por lo que no han hecho. ¿Entienden? ¿No? Entonces hay que pensar en ellos, hay que buscar un culto un poco atractivo, empezar con alabanzas, oración, ¿no? Quizá en el caso nuestro hemos cambiado el culto del origen y no sé, algunos que han venido han asistido al culto, no es como la iglesia presbiteriana, ¿cómo podemos decir? General, ¿no? Nuestro culto es diferente, ¿no? Y es un culto donde la congregación tiene que participar, ¿no? Se busca que la congregación sea partícipe,
de este culto, ¿no? A través de las alabanzas, las canciones. Sí hay que revisar el contenido de todas las canciones que sea para glorificar al Señor, ¿no? A Jesús o a Dios mismo. Y el orden es diferente. Nosotros hemos seguido este orden de la iglesia de Houston, de Estados Unidos, ¿no? Casi idéntico, casi es en la misma forma. Y también, como hace un momento dije, debemos de pensar en el punto de vista de los no creyentes y de los nuevos, ¿no? Al predicar. Y también debe de ser muy práctico, o sea, que sea fácil de ponerlo por obra. No tanto teológico e intelectual, sino más para la vida de la práctica, ¿no? Animar y entrenar a los pastores laicos continuamente, ¿no? El principio del ministerio de Casa Iglesia es que el pastor principal apoye el ministerio del pastor laico, en vez de que el pastor laico colabore con el pastor, ¿no? ¿Recuerdan Efesios 4, 11 y 12? ¿No? El pastor perfecciona a los creyentes para que los creyentes, ¿no? Entonces, el rol nuestro es ayudar, acompañar, para que el pastor laico tenga éxito en su ministerio de su casa iglesia. ¿Ya? Ese es el rol nuestro. Y el pastor principal tiene que tener consulta con su pastor laico y una buena relación y cercana. No sé, en las iglesias grandes o tradicionales a veces hay que hacer, creo, hay que sacar cita para hablar con el pastor principal. ¿Ya? Y también nosotros debemos de estar dispuestos a ayudar al pastor laico en sus peticiones o necesidades. El rol nuestro es pastorear a los pastores laicos para que ellos pastoreen sus casas, iglesias, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad mayor. Cuando el pastor laico solicita una visita por algo urgente, alguna situación de su casa, iglesia, aunque nosotros tenemos un rol de visitas ya establecido, entonces se rompe ese rol y visitamos para ver la situación, por qué él requiere nuestra visita, ¿no? Ahora, cuando el pastor laico no puede resolver algún problema de su casa iglesia, nos deriva a nosotros, pero siempre buscamos que él esté presente, ¿ya? No aceptamos que un hermano directamente venga a consultarnos algún problema si es que el pastor laico de él no nos dijo. ¿Me entienden? Si algún hermano tiene alguna situación, algún problema y requiere hablar con el pastor laico de su casa iglesia tiene que pedirnos a nosotros. Porque si nosotros de manera directa aceptamos dar esta cita o esta consulta a este hermano, le quitamos la autoridad al pastor laico. Por eso, si hay alguna situación que el pastor laico no puede aconsejar, resolver algo, pide, tienes que hablar con el pastor principal. Le voy a pedir a ver cuándo puedes reunirte, pero siempre buscamos que el pastor laico esté con nosotros, porque a veces le damos un consejo al miembro, pero él puede cambiar nuestro consejo y decir otra cosa a su pastor laico. ¿Entienden? ¿No? Entonces siempre buscamos que estén los dos. Todo nuestro esfuerzo es ayudar a que los pastores laicos ganen premios en el cielo, a que ellos reciban premios de parte del Señor. Ese es nuestro esfuerzo, ¿ya?
Por eso dice animar constantemente a los pastores laicos, ¿ya? Formar reuniones para pastores laicos. Hay que buscar tener alguna reunión, ¿no?, con los pastores laicos, entonces, de manera constante. Cuando nosotros estábamos en inicio, casi todas las semanas teníamos reunión con los pastores laicos. Y nuestra reunión era en nuestra casa, entraban todos también en nuestra casa de manera constante, ¿no? Entonces hay que buscar tener esta reunión. Entonces, cuando ya las casas, iglesias crecen, los pastores laicos ya son numerosos, ya es más difícil. Entonces nos reunimos una vez al mes con todos ellos, ¿ya? Una vez al mes. Sin embargo, ya hay un grupo que es la reunión de pastores laicos, que se llama Chogón, es la reunión de pastores laicos, ¿no? Tenemos 20 casas iglesias, hay cuatro grupos de pastores laicos que se reúnen con un líder entre uno de ellos, ¿no? Entonces, porque es difícil, por ejemplo, después de un mes de que se encuentran con nosotros, resolver algunos asuntos que sí, entre ellos o animarse mutuamente, lo pueden hacer semanal. Por eso ellos se reúnen más seguido, más, ¿no? Cada 2 semanas se reúnen, por ejemplo, ¿no? No es un día en específico, dependiendo de su tiempo de cada grupo. Entonces se reúnen los pastores laicos con su esposa, entre ellos, ¿no? Ellos comparten ahí sus penas, sus cargas por sus miembros, lo que están viviendo, pasando, ¿no? Ayudándose uno a otro entre ellos, ¿no? Ahora, el líder de este grupo de pastores laicos también nos informa a nosotros de su reunión y nos da sus puntos de oración o algunas situaciones que están viviendo para que nosotros oremos también por ellos. ¿Ya? Este líder de pastores laicos puede rotarse cada año, ¿no? Cada año puede rotarse. Para que él también es, diríamos, como asumiendo el rol, diríamos, como los pastores no podemos reunirnos todas las semanas con todos, entonces él es un poco más maduro en la fe, un poco más espiritual, entonces él no es que cumpla nuestro rol, sino ayuda, ¿no? Para animar, sostener, ver, ¿no? Y tiene mayor comunicación con nosotros respecto a situaciones que hay que resolver de repente, o que los pastores laicos están pasando, ¿no? Porque imagínate, nosotros nos reunimos con ellos una vez al mes, si tienen un problema, no van a esperar hasta un mes para compartirlo, ¿no? Pero si ellos se reúnen más seguido, entonces pueden compartir y también el líder de ellos nos comparte nosotros. El trabajo más importante del pastor es orar por la iglesia y por sus miembros, ¿ya? Es orar por la iglesia y por sus miembros. Crear la cultura de casa iglesia, ¿ya? Crear la cultura de casa iglesia. Bien, antes de continuar ahí, vamos a parar y espero preguntas de ustedes, ¿eh? Si no, ustedes se quedan dormidos. Antes yo les he dicho que también considero la participación, ¿eh? Pastor, buenas noches para leer, ¿verdad? No lo voy a escuchar bien, ¿Sí? creo que no hay señal. No, está bien, pero Soy yo, ¿quién Alexis, eres? pastor. Alexis, pastor. Oh, Sí. Alexis, resiste. Sí, dime, Alexis.
Es para... No entendí bien la pregunta, pues solo como que estoy en Manchay y no tengo buena señal. Ah, ya. No entendí la pregunta, pues se lo puedo repetir, por favor. Ah, no, que si tienen alguna duda o pregunta respecto de lo que he expuesto hasta aquí, lo hagan. Allá. Sí, Que no pastor. se queden con duda. Allá, justamente en esto, en crear la cultura de casa e iglesia. O sea, yo sé que como parte para formar, ¿no? En este caso, esta forma o estructura de iglesia, tengo que enseñar, ¿no? Primero a la iglesia, ¿no? Compartir la visión, ¿no? Eh, Eso, eso todavía no lo hemos hablado, lo vamos a hablar. como que, Lo, como que se dice crear la cultura de casa e iglesia. sí, Entonces, por ese lado preguntaba, ¿cuánto tiempo, no? Uno tiene que estar enseñando sobre casa e iglesia antes de trabajar la primera, ¿no? no, no. Crear la cultura de casa e iglesia no entra en la preparación. ¿Me entiendes? No entra en la preparación, en el inicio de la casa iglesia. Ya esto ya es cuando ya está avanzando. Después voy a explicar por qué. Sobre esto todavía no he hablado. Ah, No ya, es en la perfecto, pastor. preparación ni Ah, ya. el inicio. Ujú. Eh, o sea, y con respecto a las reuniones que hay entre los pastores laicos, ¿no? Esas reuniones solo son para motivación, es lo que yo puedo entender, esa motivación, ver cómo está, o es que también en el transcurso, ¿no? Del modelo de casa iglesia a los pastores laicos se les da un entrenamiento permanente o capacitaciones recurrentes, o es que solamente es para reunirse, ¿no? Ver cómo está, hacer seguimiento. Lo siento, Alexis, pero acabé de hablar de eso en la hora anterior. Eh, sí, como le mencioné, pastor, no tengo buena señal, por eso le pregunto. No, ellos tienen capacitación permanente, ¿me entiendes? La reunión de ellos es como no pueden, diríamos, nosotros no nos podemos reunir de manera constante con todos. Antes, cuando eran pocos, lo hacíamos semanal. Entonces, ahora con todos los pastores laicos lo hacemos mensual, ¿no? Entonces, ellos tienen grupo de líderes de pastores, o sea, de pastores laicos con un líder, y ellos comparten sus vidas, sus carencias, sus dificultades, ayudándose, motivándose uno a otro, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de pastores laicos también hay un líder el cual nos comparte su reunión y lo que pasa o cómo están viviendo para que nosotros estemos al tanto y podamos ayudar o orar por ellos, ¿me entienden? Ok, pastor, gracias. ¿Alguien más? Pastor, crear la cultura iglesia, casi iglesia sería concientizar a la iglesia. Crear la cultura de casa iglesia, diríamos, es que se debe establecer esto diríamos, desde el más grande hasta el más pequeño. Ya, ahora voy a hablar no puedo explicarlo así tan conciso. Si no tiene preguntas, entonces vamos a hablar ahora acerca de crear la cultura de casa iglesia. ¿Ya? Primero, dentro de la cultura de casa iglesia, como esto se busca globalizarlo, ya dije en algún momento que se buscan usar algunos términos que, aunque parecía extraño, no estaba en la Biblia. Alguien lo entendió que si estaba en la Biblia eran términos coreanos en relación a la función, ¿no? Del pastor o del pastor laico, con el propósito de que podamos identificarnos en cualquier lugar del mundo donde vayamos y en ese lugar de repente están los ministerios de casa iglesia y podemos identificarnos muy rápido. Dentro de la cultura de casa iglesia, ya hablamos, no se aceptan creyentes de otras iglesias, con la finalidad de evitar que vayan de una iglesia a otra. Uno de la ética pastoral es no robar ovejas de otra congregación, ¿no?
Muchos miembros les gusta saltar de iglesia en iglesia y eso no es un buen principio pastoral. Para crear la cultura de casa iglesia también se ofrece seminarios donde se ofrece el hospedaje a los participantes. ¿Ya? Se ofrece el hospedaje a los participantes, también todos los miembros hay que buscar que se involucren, ¿no? Ellos deben de saber, conocer cuáles son los ministerios del sistema de casa iglesia, ¿no? Entonces, siempre que hay algún seminario o conferencia, se busca motivar, involucrar a todos. No solamente los pastores laicos, ¿no? A veces algunos de los miembros tienen mejor casa que el pastor laico. Entonces, pero uno de los problemas es que muchos no están dispuestos a abrir las puertas de su casa. Ese es un problema. Por desconfianza, por inseguridad, por falta también de poner en práctica. La Biblia enseña que hay que ser hospedadores, ¿verdad? Que sin saberlo a veces hospedamos ángeles. Entonces, cuando no enseñamos o no abrimos esto, estamos quitando o no enseñando la bendición que se pierden de hospedar cuando hay digamos, seminario, una casa iglesia. También debemos de promover la oración continua, ¿no? Hay un ministerio de oración, por ejemplo, ellos, como ya dije, se reúnen a orar por el culto, por el pastor, pero de manera continua ellos tienen por WhatsApp un grupo de oración donde buscan involucrarlos a todos y a compartir sus puntos de oración o de la congregación por lo que hacemos también a través de este grupo de WhatsApp. Se reúnen a veces en algún momento, pero a veces quedan ellos, ¿no? Alguna hora por decir, de 9 a 10, otro, no sé, en su hora de descanso de 12 a 1, en diferentes horarios. También para poder crear esta cultura de casa iglesia, se desarrolla una feria de ministerios, ¿no? Promovemos, por ejemplo, la semana pasada ya tenemos 13 ministerios aquí dentro de la congregación, entonces ya se anuncia con anticipación para que los miembros oren y también se renueva el compromiso de servicio, por ejemplo, los maestros, la escuela dominical, ministerio de alabanza, ministerio de misión, que renueven ellos o ellos quieren seguir en este ministerio el año 2026 o de repente quieren cambiar a otro ministerio, ¿no? Entonces, ya nosotros hicimos la semana pasada, entonces para esto también la predicación va para ayudarles a tomar decisión sobre el servicio de ellos, ¿no? Y que ellos se comprometan, buscan la mayor cantidad de miembros de la congregación, busquen dónde servir, ¿ya? Por eso hay que ayudarlos, ¿ya? Y ¿qué más? A ver. Sí, y entonces, después de que ya ellos ya se le da la lista de ministerios y si cumplen los requisitos para servir en ese ministerio porque tienen requisitos, entonces ellos pueden inscribirse. En el tercer piso de nuestra congregación, hay cada responsable o líder del ministerio está ahí con su mesa, no sé, con su publicidad. Algunos están con su galleta, con su chocolate. Cuando suben, toma, te invito, sirve conmigo este año. Si tú no estás sirviendo, seas bienvenido acá. Acá la pasas más lindo que en el otro ministerio. No sé, ¿me entiendes? Buscando motivar que todos se involucren. Entonces son 2 semanas, esta y la otra semana, ¿ya? Después de que ellos ya se han involucrado, algunos también no saben dónde servir. Entonces, también se les ayuda a que escriban ahí, bueno, donde ustedes me ubiquen o donde haga falta, yo estoy dispuesto. Entonces, ya,
pasando 2 semanas, vemos todos los que se han inscrito y luego hay un tiempo de un culto para que ellos en el otro año empiecen su ministerio, ¿no? Entonces, ya con ellos, si algunos continúan su ministerio, ya tenemos que ver su plan de trabajo para el siguiente año, qué es lo que van a hacer, su presupuesto de cada ministerio. Y entonces al iniciar el año hay un culto como de dedicación para los nuevos servidores del 2026, ¿ya? Así es promover la cultura de casa iglesia. Luego aquí dice, se restablece el rol del pastor principal. Debemos delegar los ministerios a los, ¿no?, personas de confianza. Y el rol del pastor principal, ¿cuál es? Dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra y edificar a los miembros para que ellos hagan el ministerio. El pastor debe dar reconocimiento de manera indirecta al servicio de los pastores laicos, quizá desde la predicación, ¿entienden? Cuando tiene que corregir algo, no tiene que corregir desde el púlpito, por favor, ¿ya? De manera personal o privada debe haber corrección, pero debe de elogiarse. Y también debemos de alentar al pastor laico escribiendo comentarios a través de la columna pastoral, si es que la tienen. Nosotros no le escribimos, nuestro tríptico es pequeño, no alcanza, pero hay una palabra pastoral antes de cada culto. Después de los anuncios, nuestro culto empieza con los anuncios de la iglesia y luego una palabra pastoral y luego da inicio el culto, ¿no? Entonces, a través de esto podemos animar a los pastores laicos. Y entonces el pastor debe de ser motivador para con los pastores laicos, reconociendo su servicio. Lo segundo, nuestro rol es la oración, ¿no? Entonces, no solamente nuestra, sino ayudar y motivar para que los pastores laicos oren, ¿ya? El fuerte para poder ver el obrar de Dios en casa iglesia es la oración y el servicio, ¿se acuerdan? Entonces hay que ayudarles. Hay que restablecer y ayudar a que cada uno cumpla su ministerio, ¿no? Como Efesios 4, 11, 12 dice, ¿no? Para que los miembros hagan el ministerio y edifiquen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros tenemos responsabilidad de orar por los VIPs o por los nuevos o los proyectos de creyentes, ¿no? Cada casa iglesia tiene una lista de 5 personas que no vienen ni a su casa iglesia, mucho menos a la congregación, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad orar por cada uno de ellos, de cada casa iglesia, para apoyar en oración a los pastores laicos y luego puedan ser alcanzadas esas personas. Cuando nosotros corregimos o amonestamos, ¿no? Tenemos que cuidar porque no tenemos que usar el sentido de culpabilidad, obligación con ellos. Recordemos que el liderazgo en la iglesia no es como el liderazgo del mundo. En el mundo tú le puedes exigir porque le pagas. El liderazgo en la iglesia, ellos todos sirven ad honorem, ¿verdad? Sin recibir pago, ¿no? O recompensa. Entonces hay que tener cuidado cuando corregimos. Hay que motivarlo porque el pastor laico siente gozo cuando salva las almas, ¿ya? Y también tenemos que hacerle ver que no solamente es bendecido aquí, sino que también hay bendición, hay premio en el cielo.
Tenemos que orar por las personas, ¿no? Nosotros y el pastor laico tienen que orar por las personas recién convertidas, por las personas que han aceptado a Jesús para que perseveren. Y hay que orar para que también algunos no creyentes puedan asistir al estudio Vida Vital, porque ahí también se presenta el Evangelio. Y hay que orar mucho por la evangelización, ¿no? A través de las relaciones, pero hay que orar mucho. Hay maneras específicas cómo tenemos que enseñarles a orar a ellos. Se restablece el rol con los copastores, ¿no? Eso también lo hemos hablado antes, pero debemos de ver que el rol de los, ¿cómo se llama? De los pastores laicos no es nuestro ayudante, sino que es nuestro colaborador. Ellos tienen que sentirse colaboradores en el ministerio, ¿ya? Hay que apoyarles para que ellos realicen. Entonces es diferente, o sea, dentro del sistema tradicional, los líderes ayudan a que yo realice el ministerio de... No. Nosotros apoyamos y ellos son colaboradores nuestros. Cuando se encarga el curso de vida a un copastor, debemos de ayudarlo con el curso de la guía para el ministerio de Casa Iglesia, antes de que él imparta el curso. Hace un momento yo dije lo que no tenía que hacer, sino que estamos estableciendo la raíz de Casa Iglesia y el pastor se va de año sabático o al año ya le delega al copastor y él no tiene el conocimiento, de repente no ha recibido la capacitación. Entonces, antes de encargarle quizá a él, tenemos que impartir el curso o la guía acerca de todo el sistema de Casa Iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de dar a los copastores, no al pastor, también el sostén promedio de vida de los miembros de la iglesia para que puedan seguir trabajando en el ministerio, ¿no? Uno de los problemas de las congregaciones es que la congregación no sustenta suficientemente al pastor ni al copastor, ¿no? Entonces tiene que crear la cultura, o sea, cada obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el pastor o el copastor le damos el sueldo mínimo, pero los miembros de la iglesia ganan 2 sueldos mínimos. ¿Es motivador para ellos o no? No, por eso tenemos que ver, ¿verdad? Por sostenerlos como es debido. Hay que trabajar con todo copastor laico, pastor nuevo que de repente llegue a cada congregación o a nuestra congregación respecto al entrenamiento de ganar las almas y hacerlos discípulos, ¿no? Por medio de la oportunidad de servir en una casa de iglesia para adultos. Todo la cultura de casa iglesia tiene que ver, o sea, que todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo como pastor de una iglesia tengo este sistema de trabajo y luego contratamos o viene un copastor que no sabe en absoluto, entonces, ¿cómo podemos en él? Hay que cultivar este sistema de casa iglesia también con él. Se restablece el rol con los líderes laicos. Los líderes laicos se hacen más responsables cuando se les da confianza a ellos. Tienen capacidad, ¿ya? No hay que ser muy estrictos. En algún momento se pueden equivocar, pero hay que corregirles con amor. Uno de los problemas grandes en nosotros es que muchas veces existe mucho legalismo, ¿ya? Pero no, hay que corregirles con amor, hay que darles
confianza a ellos. Se restablece relación entre los miembros de la iglesia. Hay que, ¿cómo podemos decir? Hay que abandonar la obsesión de que todos los miembros de la iglesia deben conocerse unos a otros. Una persona puede más o menos relacionarse con un máximo de, no sé, de 70 personas, pero con la iglesia grande no va a conocer a ellos, ¿no? Y debemos de recordar de manera constante el propósito de la iglesia, ¿no? Que es para salvar las almas, alcanzar los perdidos y para ser discípulos, más que para crear relaciones amistosas. Debemos de ser continuos también en examinar o reexaminar si todo lo que estamos haciendo está cumpliendo el propósito de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, dentro de nosotros, el 6 de diciembre, hay una reunión de bienvenida a los nuevos. ¿Qué es eso? Damos una bienvenida a todas las personas que durante este año se han incorporado a la iglesia o a casa iglesia. ¿Entienden, ya? Entonces, ya pedimos antes a ver en el grupo de pastores laicos, hay un ministerio de los nuevos, entonces ella escribe, ¿no? Hermanos, envíenme la relación de cuántos nuevos tiene usted para esta bienvenida a los nuevos. Entonces, algunos escriben 5, otros 4, otros 3, otros 2, algunas casas iglesias no tienen ninguno. ¿Qué quiere decir? Que durante el año no han evangelizado ni siquiera uno. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo reñimos? No. Hay que ver la manera de cómo motivar, ¿no? No sé, habrá que predicar de pronto hay fiesta en el cielo cuando un pecador arrepentido se vuelve, no sé, de la moneda perdida o de la oveja perdida, para que ellos tomen fuerza a través de la palabra y puedan. Estamos perdiendo de repente nuestro propósito de ganar las almas, ¿no? Entonces, a través de eso, tenemos que ver que 100% tenemos que dedicar a este propósito de ganar a los no convertidos. También dentro de las casas iglesias o de los grupos pueden tener una reunión de salida de ellos para descansar, buscar, ¿no? Por ejemplo, en mi manera, o sea, yo tengo un rol de visita, cada viernes visito una casa iglesia diferente, ¿no? Entonces, yo les he dado esa opción. Si algún día ustedes están cansados y quieren descansar un poco el día viernes, si quieren ir a Cañete, yo los llevo, ya hacemos la reunión de casa iglesia, pero eso sí, van todos los miembros, ¿no? Si algunos entran en mi carro, yo los llevo, y si alguien tiene que ir con colectivo, va. Entonces, ellos se motivan, ya vamos a ir, ya nos vamos a Cañete, ese día llegamos ahí a las 7, 8, a veces llevan ya casi listo, o si no ese momento, ahí armamos una parrilla, a las 10, 11 de la noche, están compartiendo, ¿no? Haciendo su reunión de casa iglesia, comemos juntos, nos quedamos bonito, es allá hasta las 12, 1 de la mañana. El día siguiente es sábado, entonces desayunamos allá, viendo las cosas que hay allá para comer, ¿no? Y luego regresamos ya al mediodía. Entonces, esa manera es para que ellos puedan despejar, relajar por todo su servicio, ¿no? Entonces, ya en el tiempo de
de verano, entonces en la mañanita podemos ir ahí a la playa que está cerquito por la gracia de Dios, ahí tenemos un terreno, podemos ir, entonces ya vamos tempranito a la playa, a veces hay pescadores, le compramos el pescado, o a veces como es calor ya se bañan y regresamos y luego regresamos a Lima ya mediodía porque hay que preparar para el domingo. También las casas iglesias o la iglesia en su conjunto van de aquí al Parque Zonal que está más cerca para que jueguen los niños, tengan algunas competencias, ¿no? No, sin que haya mucha carga, porque para ir aquí, la gracia de Dios, aquí al frente, no hace falta contratar bus, aquí al frente los carros que van para el Parque Zonal o Vía El Salvador pasan casi vacíos, entonces ya uno paga su pasaje, su entrada y van un sábado para tener compañerismo. También debemos establecer que los trabajos de la Iglesia Unida deben apoyar al Ministerio de Casa Iglesia, ¿no? Proveer las oportunidades de que todas las casas e iglesias puedan experimentar la gracia de Dios en el servicio del domingo. Y hay que ver, en nuestro caso, desde el Ministerio de Adolescentes y de Escuela Dominical, formar cultura de casa iglesia. Los adolescentes tienen sus casas iglesias, ellos su reunión es el domingo. Ellos no hacen la casa porque sus mamás o papás, algunos no son creyentes, entonces ellos hacen la iglesia. No, el domingo tenemos el culto de 3 a 4, ese es el culto de adolescentes. Pero a partir de las 4 ellos tienen su reunión por su grupo de casa iglesia de adolescentes, donde comparten también sus problemas, igual que los adultos. Como a ellos apoya la iglesia prepara, diríamos, el refrigerio o la cena de ellos. Algunas hermanas sirven ahí, entonces preparan. También este ministerio de casa iglesia también tiene que estar dirigido a los niños. Por eso los niños también ahora están empezando a llevar vida vital para niños. No es el estudio denso o grande que se da a los adultos, sino es para los niños, ¿no? También entre los niños ya ellos han llevado vida vital y 2 han sido ya nombrados por laico infantil. Entonces ellos dentro de la reunión de casa iglesia de adultos ya se reúnen después de compartir juntos, ¿no? Después de compartir juntos, ellos luego van a un aula y ahí el pastor laico infantil se encarga de los más pequeñitos, ¿no? Algunas veces la iglesia le proporciona materiales para que coloreen, hagan o algún video, o si no, ellos están recordando, memorizando el texto del domingo que aprendieron en la escuela dominical. ¿Ya? Están aprendiendo el texto del domingo, ¿no? Entonces, estamos buscando que toda la congregación, desde niños, puedan asumir todo este sistema de casa iglesia que se cree desde pequeños, ¿no? Ellos saben qué es casa iglesia, saben qué es pastor laico, saben cuándo hay la reunión de casa iglesia y saben, siendo pequeñitos, saben compartir su punto de agradecimiento y su punto de pedido de oración. ¿Entienden? ¿No? Todo, desde pequeños, desde 3 añitos, 4. Los más pequeñitos, bueno, la mamá pide por ellos, ¿no? Entonces, todo, desde niños estamos buscando y se debe buscar de que haya esta cultura de casa iglesia dentro de toda la congregación. Casi nadie debe escapar. Por eso, si alguien dentro de los miembros de la congregación no pertenece a una casa iglesia, él no está formando, diríamos, parte de ninguna iglesia, porque para nosotros la casa iglesia es una iglesia local, pequeña, ya es una iglesia local. Entonces sí o sí él tiene que pertenecer, ¿no? Entonces, él no puede tener un ministerio si no es parte de una casa iglesia, si no lleva los estudios bíblicos, no puede ejercer. Entonces todos tienen que
pertenecer a una casa iglesia. Hay algunos que no pertenecen, viven lejos, es su excusa, ¿no? Entonces, pero no pueden servir porque tienen que pertenecer a una casa iglesia y tienen que llevar los estudios, ¿no? Entonces, todos tienen que, diríamos, entrar a esa forma de trabajo. Eso es crear la cultura de casa iglesia. Lo he abreviado porque ya no nos queda más tiempo, ¿ya? Queda, queda ese tiempo para algunas preguntas y quizá también respecto a su trabajo semanal que me tenían que enviar, también necesito aclararles. Si es que se olvidaron, no entendieron al inicio, no sé qué pasó. Bien, de lo último, ¿alguna pregunta de la cultura de casa iglesia? Sí, pastor, estaba viendo aquí que ahora sí se puede entender cuál es la cultura, ¿no? Ahora sí ya lo dejó claro lo que es la cultura, ya desde el pequeñito Sí, ya hasta todo, están, de veras, están inmersos en lo que es la cultura, ¿no? De casa iglesia, ¿verdad? Que todos, sí, todos, es en sí, como dice usted, es una iglesia local, es una iglesia local, y todos al asistir asumen responsabilidades. El que no asiste no puede tener responsabilidades. sí, sí. Sí, pastor, estamos en, yo al menos pude comprender así eh, cuál es la cultura, ¿no? Cuando hablamos de cultura, pues es todo en torno, ¿no? Cómo se moviliza, toda la logística que hace la Claro, toda la congregación, ¿me toda entiendes? la construcción en sí completa, ¿no? ¿No? Por eso, desde los más pequeñitos, ¿no? Por eso nosotros también estamos buscando, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos ahora una deficiencia con los niños de escuela dominical. Ah, Antes de la pandemia teníamos como 150 niños, 120 fijos, ¿me entienden? También teníamos un proyecto de ayuda a los niños, ¿no? Entonces, en las vacaciones, en verano, había cómo tener talleres, capacitaciones, porque habían medios, ¿no? Pero después de la pandemia hemos bajado a 50 niños, ¿entiendes? Y 50 niños, por ejemplo, se hace la EBDB, llegan 80, llegan 100, pero no permanecen. Entonces, hemos estado orando, estamos viendo y el otro año también desde los niños vamos a empezar por ejemplo, dentro de los niños, ellos su escuela dominical es 9:30, ¿no? 9:30. Y vienen y, bueno, tienen su culto y luego tienen su clase en su aula, al final tienen su desayuno, ¿no? Su sándwich, a veces le dicen chao con las hermanas, no sé. Pero muchos de ellos se levantan tarde o se han acostado tarde, no se levantan temprano, vienen sin desayuno, están muriendo de hambre hasta las 11 de la mañana que les dan el desayuno. ¿No? Entonces estamos mirando la posibilidad, justo ahora como hay feria de ministerio, entonces las que sirven la cocina de la escuela dominical, tenemos que ver si están dispuestas a preparar los desayunos de los niños para que esté a las 9 de la mañana y así ellos llegan, puedan compartir su desayuno y luego desarrollen ya el resto, ¿no? Y también compartan también en sus aulas algún momento un pedido de oración y un agradecimiento que se hace generalmente en casa iglesia, ¿no? Estamos viendo, porque, como digo, no hemos podido aumentar los niños y si no hay niños en la congregación hay problema, no hay futuro para la iglesia. ¿Alguien más? Pastor, una consulta, buenas noches. Sí, Buenas sí, noches, Julio. disculpe. Sí, Una sí. consulta. El tema de la promoción de los copastores, en todo caso, los pastores laicos, eh, sabemos que aquí como iglesia presbiteriana
así como nosotros estamos estudiando, para promover a un ministerio, de todas maneras necesitamos estudiar, dar un examen, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Preparando para poder trabajar ya como ministro, o propiamente en el ministerio, ¿no? ¿Cómo se trabaja esa promoción en el caso de ustedes trabajando en Casa Iglesia? Eh, Lo que yo acabé de cómo hablar, seas, perdón, no, lo que yo eso quiero, justamente, ¿no? De miembros, perdón, ¿cuál, perdón, gracias, pastor. cuál? No, o sea, le decía, ¿no? Nosotros, aquí trabajamos, ¿no? Como miembros adherentes, No, miembros por eso, bautizados, miembros dedicados, ¿no? sí, lo último que yo, ¿cómo se llama? Lo último que yo compartí sí fue de delegar o de enseñar al copastor, pero eso estamos hablando de los pastores que han estudiado teología. En el caso de los pastores laicos, ellos no han estudiado teología, ellos llevan capacitación por nosotros, ¿no? Pero hay principios de establecer a los pastores laicos, ¿no? Primero tienen que tener el don de servicio y también dedicarse a la oración. Podemos nombrar a alguien que, aunque no se dedica a la oración, asume el compromiso que va a dedicarse, porque la casa iglesia va a depender mucho de la oración del pastor laico y también de nosotros, ¿no? Entonces, no es de la manera, diríamos, profesional. Decimos pastor laico por su función, no por su posición, porque ellos cuidan de su congregación, de su casa iglesia o de su grupo pequeño. Ellos hacen la labor que nosotros de manera tradicional hacemos, pero lo hacen de manera más efectiva, ¿me entiendes? Nosotros como pastores laicos, perdón, como pastores profesionales, se establece nuestro rol de acuerdo a la Biblia, ¿no? En Efesios 4, 11, 12 dice, ¿no? El Señor Jesús constituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del Evangelio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestro rol es perfeccionar a los creyentes para que ellos hagan el ministerio para que la iglesia se edifique. Y nosotros, además de perfeccionar a los creyentes, tenemos que dedicarnos a la oración y la predicación de la palabra, Hechos 6, ¿no? Ese es nuestro rol, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que ser el ministerio? Son los miembros. Entonces, dentro de ellos formamos o hemos buscado en función levantar. Le decimos pastor porque hace la labor pastoral de cuidar a otros, de evangelizar, ¿no? Y laico porque es del pueblo, ¿no? Entonces, no es como en el caso de ustedes que, bueno, están estudiando algunos porque quieren ser pastor, ¿no? Como los pastores. Hay una ordenación y todo. En el caso nuestro, no. Cuando ya ellos van a ser, sí oramos por ellos. Hay un compromiso que hacen ellos delante de la congregación y los pastores también hacemos un compromiso de orar por ellos y de acompañarlos y dentro de la congregación, ¿no? No es como el caso de ustedes. Sí, el pastor, como el caso de ustedes, tiene que hacer para poder trabajar así, tiene que también aprender a ser pastor laico, sirviendo a los demás así desde lo más mínimo, para después también poder enseñar con autoridad, ¿no? No es así, ¿no? En nosotros no hay problema, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos ancianos, una anciana se acabó de jubilar, ellos eran función de pastor laico, ¿entienden? Su función era de pastor laico. Dentro de la congregación, trabajábamos juntos con ellos, ¿no? Viendo la manera, diríamos, más de la administración de la iglesia. Pero dentro de la función, ellos no tenían más posición, diríamos, que un pastor laico. No quiero hablar mal de mis pastores laicos, son muy fieles, el hermano Justiniano y la hermana Antonia. No quiero hablar mal de nuestros dos ancianos, pero
pastor laico sin ser anciano ha multiplicado 2, 3 veces la casa iglesia, quizá más, han servido más que ellos. No estoy juzgando ni quejándome, ¿no? Solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Han evangelizado, han llevado, tienen más carisma, quizá por también ser más jóvenes, qué sé yo, por la gracia de Dios solamente, pero no ha tenido, no tiene nada que ver, ¿no? Y los miembros dedicados son los pastores laicos, por decir, ¿me entiendes? Ellos son los miembros dedicados, ¿no? Entonces no choca, no tengo que dejar de ser presbiteriano para poder trabajar así, ¿me entiendes? No, tampoco tengo que quitar la estructura, solamente que es la manera de trabajar, ¿no? Entonces, como para ellos son como, diríamos, hacen la labor funcional, entonces nuestra reunión de liderazgo, eh, ahí están los ancianos y están los pastores laicos juntos siempre, ¿me entiendes? Ni uno se cree más que el otro, ni uno menos, igual. Y nosotros tratamos a ellos también igual, ¿entiendes? No es porque, no es en nuestra congregación, quizá en la de ustedes, pero dentro de la iglesia presbiteriana el anciano tiene una posición muy alta, ¿entiendes? Pero en nuestro caso no. Por eso nosotros tenemos una dificultad ahorita, tenemos que, ¿cómo se llama? Como la hermana Antonia ya se jubiló, hemos pedido permiso para que 2 precandidatos de ancianos den su examen, ¿no? Pero estamos viendo que dentro de las cualidades nuestras es que algún hermano o hermana que ha multiplicado su casa iglesia puede ser anciano en nuestra congregación. ¿Entiendes? Estamos viendo y evaluando eso, viendo, ¿no? Algún hermano o hermana que es maduro en la fe y que tiene la experiencia, porque es nuestra forma de trabajar, ¿no? No cambia nada ¿cómo se llama? Con la denominación, porque es lo mismo, ¿no? Hay que ver la madurez espiritual, ¿no? Su testimonio, no difiere. Pastor, pero con respecto a ese punto, para ser anciano no tenían que estudiar teología también según la Constitución. ¿Perdón? O sea, para ser anciano yo tenía entendido que tenía que también llevar teología, cursos teológicos. Es lo que entendí en la Constitución. Sí, tiene que ser preparado, ¿entiendes? Tiene que recibir capacitación, pero la Constitución no determina qué estudios teológicos, ¿entiendes? Nosotros enseñamos, lo que enseñamos respecto a nuestra congregación es teología, solamente que es una teología más práctica que teórica, ¿me entiendes? Pero los principios son lo mismo, la salvación, todo es lo mismo, ¿entiendes? Dentro de la Constitución, sí, está visto, formado como la iglesia presbiteriana, diríamos, tradicional. No difiere, solamente, por ejemplo, que es decir, en la congregación presbiteriana, el consistorio determina lo que la iglesia hace o deja de hacer. En nuestro caso, diríamos, estamos el consistorio más los pastores laicos haciendo o viendo lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Entiendes? ¿Qué más? Pastor, ¿podría explicar sobre las tareas? ¿Sobre qué? ¿Sobre Sobre qué? las tareas, era el avance mensual de cada tema que usted ha dado. Ya. Usted dijo que Eh, una explicación. sí, en el inicio, cuando leímos el sílabo ustedes tienen en los objetivos, ¿m?
En el último objetivo, ¿no? Dice que el estudiante conozca los pasos para el establecimiento del sistema de casa-iglesia y los relacione construyendo un plan de implementación, considerando los principales, ¿no? Por eso, al final de este curso, ustedes tienen que tener un plan de establecimiento del sistema de casa-iglesia, sea partiendo de una iglesia, diríamos, que ya está constituida, formada, con membresía, o desde cero, aplicando lo que nosotros hemos enseñado. Por eso, para ayudar a esa labor, yo les di este formato y a partir de la clase, perdón, de la clase 4, donde ustedes tenían que ir llenando, ¿no? Las etapas, lo que han aprendido, su apreciación al respecto, algún alcance. Y, por ejemplo, durante la clase 4 tenían que llenarlo y me podían mandar esa parte de la clase 4 ya para yo poderles darles un alcance o corregirles algo. Y así ayudarles para que al final del curso ya tengan ustedes y luego les sea fácil presentar este plan de implementación, ¿me entiendes? No lo hicieron, yo pedí también en el inicio me manden ¿cómo se llama? Respecto los datos de su congregación, para yo tenerlos y cuando ustedes me alcancen algo de cómo harían, yo tenga, diríamos, los datos, esto sí, podría ser así, o aquí por tu membresía, en vez de hacer 5 casas iglesias, puedes empezar con 3 o con 2, por decir, ¿no? Para eso yo quería su dato, pero tampoco me dieron, ¿no? Tampoco me están enviando. Mi preocupación es que, ¿cuántas clases quedan? 2, ¿entiendes? Y la clase siguiente es la presentación de algunos casos del sistema de casa-iglesia que ya se están dando en algunas congregaciones, y cómo se han formado y cómo están, ¿no? Dónde están desarrollando para que tengan conocimiento de algo. Y la clase 8 es el taller donde ustedes van a exponer su plan, cómo van a hacer el plan de casa-iglesia, cómo lo hicieron. En eso consistía la tarea, ¿no? Ahora, no sé, lo siento mucho porque muchos de ustedes han sido muy irregulares en la asistencia. Si yo estoy viendo quiénes sí, entonces yo no sé si han podido entender, no han entendido y yo no sé qué van a presentar en la clase 8. Pastor, yo le envié hasta concretización, ¿me lo ha revisado? Sí, lo he visto. Ajá. Lo he visto. ¿Está bien, pastor, o es algo más? O... Mañana te lo envío. No lo tengo aquí. Ya, ahí te voy a dar algunos alcances, ¿ya? Ya, pastor, muchas gracias, por favor. Y así era, para facilitarles, porque en la experiencia anterior, al final yo pedí que hagan un ensayo, pero muchos no lo hicieron y también algunos hicieron, pero no habían considerado todo lo que debían considerar, ¿no? Entonces, por mi preocupación y poderles ayudar a entender, era que yo les di ese formato por clases y muy claro les expliqué que a partir de la cuarta clase ustedes tenían que ir escribiendo ahí lo que estaban aprendiendo, los principios, su punto de vista y así poder ir encaminándolos. Es igual como en la universidad cuando van a hacer su tesis, ya le empiezan durante el desarrollo, te empiezan a orientar si ya tienes tu proyecto y corregir y para que al final no llegues desde cero, ¿no? Solamente que cada vez más breve, ¿no? Ya están a tiempo todavía, tienen esta semana, me lo pueden enviar y para que la semana 8 ya lo tengan orientado, corregido y les sea más fácil ese día. Si no, voy a tener que tomarles un examen.
o en la vez anterior, la manera de cómo el pastor Timoteo propuso de que aprueben porque muchos no presentaron el trabajo, les dio la posibilidad de que aprueben su curso, era asistiendo al seminario de Casa Iglesia. Así el pastor les dio, pero tampoco muchos no pudieron venir por su trabajo, ¿no? Y yo sé que ahora será más difícil porque nuestro seminario de Casa Iglesia es del 10 al 15 de febrero. Pero la semana anterior a esa semana ustedes tienen el intensivo de su seminario. Imagínense. Van a tener que tomar vacaciones adelantados 15 días si querría. ¿No? Entonces tampoco podría hacerse así, ¿no? Entonces, todavía tienen la semana para hacerlo. Ya creo ahora sí me entendieron, ¿no? Sí, pastor, sí. Sí. Ahora en esta semana me envían antes de la clase 8 y yo les puedo orientar, algo corregir. Y ya para el 8 es un taller donde ya cada uno tiene que exponer cómo va a establecer cómo tiene su plan de casa iglesia para establecerlo en su congregación. Listo, pastor. Es fácil. Listo, pastor. Sí, cualquier cosa le estamos llamándole, pues. ¿Ya? Para Wilson es fácil, él llegó también la vez anterior, ¿verdad? Ya con 2 veces de enseñanza, esta vez ha sido un poco más amplio. Antes, no es que es bastante, diríamos, información y hay que reducirlo. A veces muchas ideas no quedan tan claros y si ustedes no están atentos, también no podemos, pero si yo siempre les digo, pregunten, para que no queden dudas. Muy bien, jóvenes y señoritas, para que no se sientan. Si no hay más preguntas, hemos terminado hoy. Muy bien, gracias, pastor. ¿Ya? Gracias, pastor. Llegando las tareas. Sí. Ahí tienen ustedes para que se guíen, qué contenido tiene que ir en cada clase. Yo les di ahí. Ya tienen la clase grabada, todo creo, ¿no? Pastor, ¿usted cree que tal vez sea posible que nos pueda compartir también las PPTs? Sí, yo lo voy como hasta acá se queda todo, la otra semana es otro, yo lo voy a cortar aquí esto y a ver, mañana es martes, quizá más tardar el jueves yo lo pueda enviar, ¿ya? Se debe tener que Muchas gracias, pastor. ¿Ya? practicar, pero no sé, eso es lo que yo pienso. Ahora, Ya hasta el jueves más o menos lo puedo enviar, porque tengo que acordar acá que tengo otras, o quizá antes, miércoles más tardar, ¿ya? Quiero ver si aquí hay algo por esclarecer o si así nada más, ¿no? Como ustedes, o sea, ustedes han visto, yo he hablado más de lo que hay ahí, ¿no? Bien, entonces yo le envío esto al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Para que ahí mirando puedan recordar y, no sé, llenar y hacer, ¿ya? Ya, bien, alguien ahora para terminar entonces. No quieren irse. Nadie está agradecido. Sí, pastor, vamos Ya, a orar. gracias. Gracias. Muy bien. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por ese tiempo que hemos tenido para poder aprender, Señor, cada vez más. Oramos, Señor, por la vida de nuestro pastor, para que pueda seguir, Señor, dándole, Señor, palabra, para que también nos pueda capacitar a nosotros, Señor.
todas estas clases, Señor, que puedan realmente verse reflejadas, Señor, en el servicio que tengamos en nuestras congregaciones. Ayúdanos, Padre, a hacerlo de una forma diligente y te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido de poder aprender. Te pedimos que ahora, Señor, podamos tener un placentero descanso, Señor, y poder descansar para el día siguiente. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Hermano, nos vemos, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Nos vemos, hermano.